por el privilegio, para la gloria de Dios estoy aquí y le doy gracias a nuestro pastor por permitirme predicar la palabra del Señor en este domingo. Gracias, pastor. Amén. Y es un gran privilegio para mí siempre poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y hoy es un motivo de gran gozo para mí traerles la palabra del Señor. Sabe que el Espíritu Santo me ministró de una forma maravillosa con esta palabra. Y cuando yo compartía con mi esposo, ¿verdad? Con el pastor, y yo le decía, mira, el Señor me ministró con esta palabra durante la semana en mi devocional. Él me dijo, esa es una buena palabra, creo que es para la iglesia. Y luego yo así, luego como que me quiso brotar la envidia. Dije, no, es para mí, el Señor no me dijo que era para la iglesia. Pero no, hermanos, sabe que esta madrugada el Señor me despertó y me dio instrucciones claras y precisas de que era una palabra para su pueblo. Amén. Así que tengo el privilegio de compartirlo con ustedes y yo espero en el nombre de Jesucristo que usted reciba esta palabra con gozo. ¿Sí? El Señor siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas, hermanos. Siempre. Nosotros tenemos un Dios creador. Para todos ustedes que están viendo nuestras clases de los miércoles, ustedes saben que tenemos nuestro Dios es Jehová Elohim, ¿verdad? El creador, el que hace cosas nuevas. Amén. Tenemos un Dios dispuesto a hacer cosas nuevas cada día. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Amén. Y sabe que precisamente el mensaje que yo traigo en este día, por medio de la palabra del Señor y por el privilegio que el Espíritu Santo nos da, pues es justamente acerca de eso, de las cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Isaías capítulo 43, versículos 18 al 19. Y dice así la palabra del Señor, en Isaías 43, versículos 18 al 19. Este va a ser nuestro texto base de enseñanza. El nombre de esta predicación es Un Nuevo Comienzo. ¿Cuánto nos gustaría un nuevo comienzo? Usted sabe que en Cristo nosotros tenemos un nuevo comienzo cuando llegamos a los pies del Señor. El Señor dice, nuevas son hechas todas las cosas. Amén. En una ocasión, un hombre vino al Señor Jesucristo de noche. Él vino de noche, era uno de los sacerdotes, y le dijo, ¿cómo haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Para que usted y yo podamos ser adoptados en la familia del Señor, necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Amén? Amén. Usted y yo no podemos entrar a la familia de Dios si no es a través del nuevo nacimiento que Jesús nos ofreció en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dice la palabra del Señor, que cuando aquel soldado traspasó su costado, salió agua mezclada con sangre. ¿Usted recuerda esa parte de la Escritura? Está en los Evangelios. Búsquela, léala. Dice la palabra que cuando aquel soldado perforó su costado salió agua mezclada con sangre. Cuando a usted alguien lo atraviesa con un arma, hermano, no va a salir agua mezclada con sangre, ¿verdad? Va a salir sangre. Científicamente dicen que era por todo lo que el Señor ya había padecido, pero le voy a decir cuál es la única ocasión en la que usted va a poder ver salir agua mezclada con sangre de un cuerpo humano en un parto, en un alumbramiento. Es en la única ocasión en que usted ve agua y sangre juntas de nuevo. Amén. Amén. Y quiero que sepa que el nuevo nacimiento es necesario para que usted y yo podamos ser adoptados a la familia de Dios. Cuando Nicodemos vino al Señor de noche, él le dijo, ¿qué hago para tener vida eterna? Le dijo, y el Señor Jesús le respondió, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de ese sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Y en esta tarde yo le digo a los que nos están viendo por internet, si tú quieres un nuevo comienzo, tienes que nacer de nuevo. Amén.
Tú no te puedes quedar como estás. Tú necesitas nacer espiritualmente. Tú necesitas tener un nuevo comienzo. Amén. Y una vez que usted y yo hemos sido injertados a la familia de Dios, adoptados a través de la sangre de Jesús, porque Jesús nos adopta, nos da el espíritu de la adopción. Cuando somos adoptados hay una promesa del Señor. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y en esta tarde el mensaje es un nuevo comienzo. Y en Isaías, ya todos lo tenemos, 43, 18 al 19, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor bendiga su palabra. Amén. Mire, esta promesa es maravillosa para nosotros como hijos de Dios. Y le voy a decir por qué. Esta es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel. Amén. Pero usted y yo somos la iglesia de Jesús y esta promesa también nos pertenece. Ahora, quiero decirle que el Espíritu Santo me hacía tanto hincapié en cuanto a no acordarse de las cosas pasadas. Y es que, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una tendencia a vivir en el pasado. Tenemos una tendencia a vivir de las memorias pasadas, a estar viviendo de lo que nos pasó hace años, ¿sí? Y la palabra del Señor nos dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque yo hago nuevas todas las cosas. Es imposible que usted y yo tengamos un nuevo comienzo si usted y yo constantemente vivimos en el pasado. Imposible, mis hermanos, imposible tener un nuevo comienzo si usted y yo vivimos en el pasado. Las memorias, los recuerdos del pasado, lo vivido, nos deja marcas, nos moldea. Y tomamos una forma en base a las circunstancias que hemos vivido. El pasado, tu pasado y mi pasado hizo de nosotros lo que nosotros éramos. Escúcheme, su pasado y mi pasado hizo de nosotros lo que nosotros éramos y fuimos hasta que llegamos a Cristo. Porque cuando usted llega a Cristo y cuando yo llego a Cristo, tenemos que perder nuestra forma pasada. En más de una ocasión, la palabra del Señor nos dice, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento nos dice, ya basta tu vieja manera de vivir. El apóstol Pablo nos repite, nos recalca y nos vuelve a decir, basta ya de tu vieja manera de vivir. Basta ya de tu vieja manera de vivir. Y muchas veces lo relacionamos a decir, pero yo ya no vivo como andaba en el mundo. No. Pero no dejamos que el Señor nos dé la forma que quiere que tengamos. Por las memorias pasadas. Por las memorias pasadas. Con todo y lo bueno y lo malo que tú viviste, el pasado te moldeó. Pero ¿sabe qué tenemos hoy usted y yo en las manos? Tenemos el presente para tener una mejor forma en el futuro. Mire, hoy en día con esto del coronavirus, hay mucha gente que está diciendo, la vida no va a volver a ser la misma. Y en las noticias es así como que una letanía de esas que se agarran a repite y repite, ¿verdad? Como los fariseos que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Ellos constantemente repiten, la vida no será igual, la vida no será igual, la vida no será igual. ¿Que usted no está cansado de lo viejo? ¿No quiere algo nuevo? Amén. La vida será mejor si caminamos con Cristo. Si usted y yo caminamos con Cristo, nuestra vida no va a ser igual, va a ser mejor. No lloremos por las cosas pasadas. ¿Qué nos dice la Biblia del pasado? ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer con el pasado?
¿Qué nos pide Dios que hagamos con el pasado? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 23. Y dice así la palabra del Señor, la porción del libro de Efesios que quiero que usted y yo nos llevemos en esta tarde, ¿verdad? Para meditar en nuestros corazones. Es esta. Dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Le leí el 23 y el 24. Renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe cómo usted y yo nos vamos a renovar? ¿Sabe cómo es que el Espíritu Santo a usted y a mí nos va a transformar? ¿Sabes cómo es que usted y yo vamos a dejar de ser lo que éramos y nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que seamos? Renovando nuestra mente. No podemos seguir con nuestra mente pasada. No podemos seguir adelante con nuestra manera de pensar que teníamos antes de conocer a Cristo. Si queremos que nuestra vida cambie, si queremos ser renovados, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿En qué área? En todas las áreas nos tenemos que renovar. ¿En qué área? En todas las áreas. Amén. ¿Por qué será que el Señor quiere que dejemos el pasado atrás? Y tal vez usted me diga, oiga, pero es muy difícil para mí dejar el pasado atrás. Tal vez por lo mucho malo que vivió, tal vez por lo mucho bueno que vivió. Hay personas que al venir a Cristo se encuentran con que tuvieron que dejar toda su fama atrás. Ayer estábamos viendo a un hermano que antes de recibir a Cristo, él fue muy famoso, ¿verdad? En el mundo secular, él cantaba y tenía un grupo musical y ahora él es pastor. Y estábamos viéndole a él y viendo su testimonio, ¿verdad? Y verdaderamente es necesario que nosotros dejemos atrás nuestra vida, todo, para poder recibir lo que Cristo ahora tiene para nosotros. Iglesia, este va a ser un año de un nuevo comienzo para ti. ¿Sabe que Dios tiene planes para usted y para mí? Este es un año de un nuevo comienzo. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a renovarnos, a dejar el pasado atrás. Tenemos que dejar el pasado atrás. ¿Sí? Miren lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a leerle esta escritura, pero es el apóstol Pablo hablando. Y él dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Y dice él así, si hay alguien que tiene de qué confiar en su pasado, y que puede asegurarse que por sus obras y sus frutos tiene algo de nombre en los caminos del Señor, dice, yo también tengo de qué gloriarme. A veces consideramos que nuestro pasado es muy valioso, ¿sabe? El Señor constantemente nos está invitando a que dejemos el pasado sepultado con nuestro pecado. Pero a veces consideramos que es tan valioso nuestro pasado, ¿verdad? Y no lo que debemos dejar ir. Porque es todo lo que tenemos y todo lo que somos. Pues si usted quiere venir a Cristo para que Cristo haga cosas nuevas con usted, va a tener que estar dispuesto a dejar su pasado. Por más bueno que su pasado sea y por más renombre que su pasado le dé. Porque a veces estamos dispuestos a olvidar nuestro pasado si no tenemos mucho que perder. Pero cuando hay algo que perder, algo de fama, algo de nombre, yo no sé, ¿verdad? Como que cuesta más trabajo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. ¿Se da cuenta por qué
Dios nos dice que tenemos que dejar atrás nuestro pasado? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, yo también tendría de qué confiar en la carne. Yo también podría confiar en la carne. Si alguno cree que tiene motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia de la ley, hallado irrepresible. ¿Sabe qué es lo que él está nombrando aquí? ¿Sabe en qué palabras se encierra todo lo que él está hablando aquí? Pasado. Este era el pasado del apóstol Pablo. Para los que no saben, el apóstol Pablo fue el peor enemigo que la iglesia de Jesucristo tuvo cuando la iglesia de Jesucristo inició. Él tenía autoridad suprema para andar por todas las ciudades y los pueblos matando a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesús, porque él era celoso de la ley. Y él creía que le hacía un bien, ¿verdad? Que agradaba a Dios con lo que hacía. Nunca lo hizo por ser un sanguinario criminal. Él lo hacía porque él creía que con eso agradaba a Dios. Por eso él nos dice, si tú crees que tú tienes algo valioso en tu pasado, yo más. Ahora, le voy a seguir leyendo. Nos dice el apóstol Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué era para ti ganancia? ¿Qué es aquello que tienes que dejar en el pasado para que Cristo pueda comenzar de nuevo contigo y conmigo? ¿Sabe que a veces lo que nosotros consideramos ganancia y valioso son puros recuerdos malos del pasado? Que no nos dejan seguir adelante. Ha habido ocasiones en que el pastor y yo hemos ministrado a personas que nos dicen, yo lo que viví es muy malo, jamás lo voy a olvidar. ¿Cómo que no lo va a olvidar? ¿Quiere vivir en el infierno toda su vida? Tiene que dejarlo ir. Tiene que permitir que Cristo haga nuevas cosas en su vida y en mi vida. Y le tengo una mala o buena noticia. La palabra del Señor dice que Dios no va a poner nada nuevo en un saco viejo. Se tiene que renovar y me tengo que renovar para que Cristo ponga lo nuevo en mí, para que Cristo ponga lo nuevo en usted. El apóstol Pablo nos dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Mire lo que usted y yo tenemos que estar dispuestos a hacer. Tenemos que estar dispuestos a considerar basura nuestra vida pasada, para que Cristo pueda hacer cosas nuevas en nosotros. Y no le estoy hablando solamente de lo que usted vivió antes de venir a Cristo. Todo. ¿Sabe que el apóstol Pablo nos dice más adelante, ¿verdad? En esta porción de la Escritura, dice, una cosa hago, ciertamente yo voy olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, voy hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Pero ¿sabe por qué lo hace? Si leemos toda esa porción de la Escritura, él dice que él no quiere que, habiendo él sido un proclamador de la palabra, él mismo venga a ser eliminado. Amén. Se lo voy a repetir. Él dice que la razón por la que él deja su pasado atrás es porque él no quiere que, a pesar de todos los trabajos que él ha pasado por servir a Cristo, él pueda llegar a ser eliminado. El pasado, mis hermanos, vivir en el pasado es una cosa terrible, ¿sabe?
Porque usted constantemente está reviviendo aquellos momentos difíciles que usted ha vivido a lo largo de lo que ha sido su vida. O lo que es peor, si era como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenía un poquito de fama, pues vive adolorido de todo lo que tuvo que dejar. El diablo a nosotros nos engaña y nos hace que perdamos el presente que tenemos por estar viviendo en el pasado. Dios no quiere que usted y yo vivamos en el pasado. La invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo a usted y a mí el día de hoy es: deja tu pasado atrás. Vamos a tener que aprender a disciplinar nuestra mente. Y tal vez usted me diga, ¿puedo disciplinar mi mente? Oh, claro que puede y debe. Debe de disciplinar su mente. Óigame, su mente y mi mente no pueden ser un taller del diablo donde el diablo venga y se siente a armar sus averías adentro de nuestra cabeza y nosotros le demos toda la libertad de que nos construya una película de terror. No, su mente y mi mente fueron compradas con la sangre de Jesús. Y la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Pero mire, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos es dado el espíritu de adopción. Y somos unos bebés espirituales. Y su mente de Cristo, la mente de Cristo que está en usted, no tiene dominio todavía sobre la mente vieja. Y la mente vieja que usted y yo tenemos es una mente enviciada y mañosa y habituada al pecado y a la maldad. Y si nosotros no hacemos que la mente de Cristo crezca en nosotros y tome gobierno en todas las áreas sobre la mente pecaminosa, hermano, usted podrá ser cristiano, pero va a vivir en el infierno. Y ahí es donde está la respuesta a por qué tantos cristianos lidian con depresión, por qué tantos cristianos lidian con ansiedad, por qué tantos cristianos lidian con falta de perdón, odio, rencillas, celos, envidias. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que en el pasado opera la ley de la carne. Se lo acabo de leer. Si alguien cree que tiene de qué confiar en la carne, el pasado es parte de su carne. El pasado alimenta su carne y mi carne. Y por eso el Señor nos hace la invitación y nos dice: nueva es mi misericordia cada mañana. Amén. Yo tengo una nueva bendición para ti hoy. Ayer ya pasó. Olvida, deja atrás el ayer. Ya déjalo ir. Tienes que dejarlo ir. Tengo que dejarlo ir para que Dios pueda hacer cosas nuevas. Vivir en el pasado no nos permite avanzar en el plan que Dios tiene para hoy. Dejar de mirar atrás es un requisito para el que quiere ser discípulo de Cristo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que es un requisito para usted y para mí como cristianos de parte de nuestro Señor Jesús que no debemos de andar mirando para el pasado? Lucas 9:62. Y cualquiera que tome el arado y voltee para atrás no es digno de ser mi discípulo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nadie que está mirando hacia el pasado puede ser renovado en el presente. Nadie. Iglesia, no puedes seguir mirando al pasado. El Espíritu Santo te está haciendo una invitación hoy para ser renovado con el poder de la resurrección de Jesucristo. Pero tienes que dejar ir el pasado. Cualquier área de tu pasado, buena o mala, hoy pídele al Señor el poder de su Santo Espíritu para que cuando los recuerdos del pasado te vengan, tú puedas sujetar tu mente y llevar tu mente a la obediencia a Cristo. Amén. Le voy a poner un ejemplo más claro, ¿verdad? Porque no quiero que me digan, es que no le entendí cómo tengo que sujetar la mente. Mire,
Yo siempre les digo que no anden tomando café ¿con quién? Con el diablo. Usted no debe de andar tomando café con el diablo. Usted en la mañana levántese y tómese un cafecito meditando en la palabra del Señor. Platique con Dios. No ande platicando con el diablo. ¿Qué bueno le va a dejar el diablo? Por Dios. Y a veces dice, no puedo oír a Dios. ¿Cómo lo va a oír si le trae al diablo todo el volumen, así a todo lo que da? Y viene el diablo y le dice, y ni te creas que las cosas van a ser mejores. Y en lugar de usted decir, van a ser mejores porque mi Señor me prometió que nuevas serán todas las cosas, usted empieza, sí es cierto, ya me ha ido muy mal. No, a mí hasta el coronavirus me va a dar. Óigame. Y entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿qué fue? ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que el justo no va a perecer con el impío? Y el Señor dijo, va a haber pestes y gran tribulación, pero nomás es el principio de dolores. Pero ¿sabes qué, iglesia? No te apures. ¿Por qué? Porque voy a venir a levantarte antes de que la verdadera calamidad se presente en la tierra, iglesia. Y aunque la gente piense que estás loca, iglesia, o que estás loco, porque piensas que Cristo te va a raptar, pues quiero que sepa esto, Cristo se va a llevar a su iglesia de la tierra. No vamos a estar aquí para ver la gran calamidad que le ha de venir a los moradores de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, a los moradores de la tierra. Y usted y yo en la tierra somos extranjeros y peregrinos, mis hermanos. Así que no nos vamos a quedar. Y deje de creerle al diablo que si sale lo va a agarrar el bicho ese. Cuídese, tome precauciones, pero sobre todo confíe en la promesa del Señor. Su casa está guardada por la promesa del Señor. Entonces, es un requisito para usted y para mí no mirar atrás. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Romanos 12. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que transformar? Para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. ¿Se da cuenta para qué necesitamos una mente renovada? Para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su mente, que le gusta vivir en el pasado, es su vieja naturaleza. Y usted y yo tenemos que vivir en la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Amén. Y Él hizo nuevas todas las cosas. Amén. Y le tengo una nueva, mejor noticia todavía. Para esos que tienen miedo de lo que pueda venir porque les fue muy mal en el pasado, déjeme le digo algo. Si usted está aquí escuchando hoy la palabra de Dios y usted recibió a Cristo como su Señor, usted su pasado lo vivió con el diablo. El diablo era su compañero de camino y por eso le fue tan mal. Pero si ahora está en Cristo y usted es una nueva criatura, ¿le va a dejar la mente al diablo para que lo siga guiando? Pues yo digo que no. Deje de temerle a lo que pueda venir adelante. El Señor tiene su presente y su futuro y su pasado en sus manos. ¿Y quiere que le diga por qué le digo que el Señor tiene su pasado? Porque allá fue donde lo encontró. No tenemos por qué temerle al pasado. Ni tenemos por qué vivir en el pasado. Las memorias de nuestro pasado deben de estar ligadas únicamente a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Cuando usted se quiere acordar de algo en el pasado, ha de ser de las grandezas de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Así que cuando el diablo le quiera venir a traer un tema de conversación de su pasado, asegúrese de parar su mente ahí y decir, espérate, diablo, sí me fue mal en ese tiempo, pero déjame te digo algo,
Al poquito tiempo alguien me habló de Cristo y conocí al Señor, y el Señor ha hecho esto, y el Señor ha hecho esto, y el Señor ha hecho esto, y yo ya no soy lo que antes fui. No podemos vivir en el pasado. Ya lo sepultó el Señor. Todos sus pecados y mis pecados fueron sepultados. Tampoco puede vivir arrepintiéndose del pasado, ¿sabe? Porque cuando usted viene y le habla a Dios de su pasado y le dice, Señor, perdóname por aquello que hice, y usted ya se arrepintió, Dios ya no se acuerda. Tenemos que aprender a vivir en el presente y confiarle al Señor nuestro futuro. En Éxodo 12:14, Él nos dice, esto tendrás en la memoria. Vas a tener en la memoria cómo te liberé de la esclavitud. En Éxodo 13:3, el Señor dice, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis de leudado. ¿Pero de qué tenían que tener memoria? De lo que Dios había hecho con ellos. En Éxodo 13:9, y esto será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová. Mire de qué tiene que tener usted memoria y de qué tengo que tener yo memoria. De las grandezas que Dios ha hecho. Amén. Ahora yo le digo algo. ¿Dios ha hecho grandezas en su vida? Amén. Yo creo que sí. Pues esa tiene que ser su memoria. Cada vez que su mente empieza a viajar al pasado, donde no hay gloria y honra para Dios, usted está pecando. ¡Sas! ¿Se lo repito? Cada vez que su mente se va al pasado, donde no hay gloria y honra para Dios, usted está pecando. A muchos se nos fue la sonrisa de la cara. ¿Quiere que le diga por qué? Le voy a decir por qué. Porque tal vez usted me diga, eso es muy fuerte, hermana, como para que usted me lo esté diciendo sin ninguna base bíblica. Mire, Eclesiastés 7:10. Vamos a empezar por ahí. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no hay sabiduría en que preguntes eso. ¿Sabe qué hay si no hay sabiduría? Pues lo contrario es sabiduría, necedad, insensatez. ¿Sí? Ahora le voy a dar otra cita. Números 11:4. 5, 6. Vamos a leer hasta el 6. Perdón, vamos a leer hasta el 7. Dice, y el pueblo que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Dice, y el pueblo que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Qué hacían? Nos acordamos del pescado que nos comíamos gratis en Egipto. ¿Usted cree que se lo comían gratis? Si eran esclavos. Eran esclavos. ¿Cuál gratis? Del pescado que nos comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto maná. ¿Sabe qué era el maná? Un pan del cielo, una provisión espiritual que su mente carnal no les dejaba ver qué tan poderoso su Dios era, que los tenía en el desierto y los estaba alimentando sin hacer ningún esfuerzo. Porque cuando estaban en Egipto, mis amados, les daban con el látigo en la espalda todo el día, y yo no creo que se han comido esas ollotas, de veras que no. Eran esclavos, amados míos, eran esclavos. La palabra del Señor dice que cuando Dios los sacó con brazo fuerte y extendido de Dios,
Dios les dio gracia para que los egipcios les dieran sus riquezas. No dice, y agarró el pueblo de Israel toda la riqueza que acumuló en Egipto y salió de Egipto. No dice eso. Dice que Dios le dio favor al pueblo y los egipcios los enriquecieron. Eran esclavos. Pero parece que su mente desmemoriada les hacía pensar que vivían mejor antes. Y sufrían tanto porque no tenían nada delante excepto ese pan liviano. A veces menospreciamos la bendición que hoy por hoy nos da el Señor, ¿sabe? A veces la bendición que nos está dando Dios es una preparación para el mañana y el diablo nos tiene la mente en el pasado. Ay, antes vivías mejor. Te iba mejor antes. Antes, cuando eras tramposo, mañoso y ladrón, hacías más dinero. ¿Y de qué le servía? Si el diablo todo se lo quitaba. No, antes te iba mejor. Si no estuvieras en la iglesia, ya tendrías esposo y esposa. Pues sí, un hijo del diablo, una hija del diablo tendría ya. O a lo mejor no tendrías que estar lidiando con tu marido. Pues ándele, sepárese para que vea cómo le va a ir. El pasado, mis hermanos, y vivir en él jamás nos va a llevar a un futuro glorioso con Cristo. Vivir en el pasado no te lleva a un futuro glorioso. A ti que me estás viendo por internet, batallas con depresión, aprende a gobernar tu mente. Tú tienes el poder a través del Espíritu Santo para gobernar tu mente y dejar de vivir en el pasado. La amargura tiene su raíz en el pasado. La amargura, la ansiedad, la desconfianza, el odio, el rencor, todas las obras de la carne tienen su raíz en el pasado. Dígame qué tan bueno puede ser conservarlo en la memoria. Dígame qué tan bueno es andarlo recordando, andar hablando de eso. Y mire que no me voy a meter al terreno de los matrimonios, donde hay alguna diferencia. No, si yo me acuerdo de lo que me hiciste. Si no has dejado de ser lo que eras, ¿de verdad va a confesar eso con su boca que Dios le ha dado con todo poder? O viene el diablo y le dice, tu vida jamás se compondrá, y usted inmediatamente empieza a decir, nunca seré mejor, soy un pedazo de calabaza. No, Cristo nos hizo nuevos y Cristo tiene nuevos planes para nosotros. Sí, Señor. No podemos menospreciar lo que Dios nos está dando hoy. Nuestros ojos no pueden seguir mirando atrás como la mujer de Lot. La palabra de Dios dice en Génesis 19:26 que cuando los ángeles del Señor fueron a rescatarlos del juicio de Dios que venía para Sodoma y Gomorra, le dieron una sola instrucción: nomás no mires atrás. Tú sal de aquí con tus hijas y tu mujer y no mires para atrás. Pero ¿sabe qué? La mujer de Lot no sabía desprenderse de su pasado. Y a veces nosotros tenemos ese problema. El Señor te dice, tengo una tierra nueva para ti. Sal de donde vives, pero no mires atrás. Y nosotros constantemente permitimos que la tentación que el diablo nos trae nos haga mirar para atrás. Quiero que sepa que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Miró para atrás y se convirtió en sal. Lucas nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Y una cita tan tremenda. En Hebreos capítulo 3, versos del 8 al 9. Mire cómo ve el Señor que usted y yo vivamos en el pasado. Mire cómo lo ve. Dice, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer? Que ellos decían que no tenían nada para comer, excepto el pan liviano que venía del cielo. Dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Mire, le voy a hacer una historia corta. 40 años en el desierto, Dios les estuvo enseñando cómo Él era de fiel.
en Deuteronomios capítulo 1, versículos 26 al 38. No lo vamos a leer todo, pero dice la palabra del Señor en esa porción de la palabra que Dios los guió a ellos a través del desierto como un padre. Anote la cita, Deuteronomio 1, 26 al 38. Ya no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero él dice que Dios les libertó, que Dios les libertó de los amorreos y les libertó de todos los enemigos que ellos tenían, pero que aún así, en el versículo 32, que es el último, dice, y aún así con esto no creíste en Jehová vuestro Dios. 40 años el Señor hizo maravillas en sus vidas, y cuando encontraban la primer dificultad, ellos empezaban a renegar de Dios. Dios tiene nuevas cosas para ti cada día. Dios tiene nuevas cosas para mí, pero no nos las va a poder dar si vivimos en el pasado. Tal vez tú estás esperando porque tu matrimonio mejore. Deja de vivir en el pasado. Tal vez tú estás esperando que tus finanzas mejoren. Deja de vivir en el pasado. Que tu vida mejore. Deja de vivir en el pasado. Mire, la palabra del Señor dice, que es la cita de Isaías con la que comenzamos, que dejemos atrás las cosas pasadas, que Él hará cosas nuevas. Muchas personas hoy en día piensan, ay, las iglesias no van a volver a abrir, ya no nos vamos a poder congregar. Dios hará nuevas todas las cosas. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que bajarle el volumen a la voz del pasado y tenemos que ponerle atención a la voz de Dios. La palabra del Señor dice que las ovejas del Señor oyen su voz. Escuchemos la voz del Señor. Deje de escuchar la voz del diablo que le habla de su pasado. Dios tiene nuevos planes. Tiene que aprender a dejar que la esperanza y la fe llenen su corazón. Cuando usted y yo nos vamos al pasado, la esperanza y la fe se apartan de nosotros. Se nos van como por la alcantarilla. Pero si usted recuerda, si trae a memoria las cosas que Dios ha hecho por usted, su fe va a crecer. Dice que Él hará que la luz salga pronto. Amén. Y abrirá camino de nuevo en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe qué significa camino nuevo? Jesús es un camino nuevo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos que Dios nos abrió camino nuevo a través de Jesucristo. Amén. Y un río en el desierto, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir abundancia y prosperidad. Amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Así que la palabra que traía para compartir con ustedes en este día, ¿verdad? Para la gloria de mi Cristo es: deje de vivir en el pasado y créale al Señor por un glorioso futuro con Cristo. Amén. Ya sea que lo vivamos aquí en esta tierra o allá arriba con Él. Amén. Créale a Cristo por un glorioso futuro. Que el Señor les bendiga. Amén. Recibe a Jesús.